Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, al comenzar esta nueva jornada, queremos pedirte la gracia de experimentar tu presencia y llenarnos de tu amor y de tu paz. Ven a lo más profundo de nuestro ser y ayúdanos a reconocer aquello que necesitamos para comprender la voluntad de Dios y llevarla a nuestra vida. Amén. Bien, queridos hermanos, nuestra fe es la experiencia que determina los vínculos que vivimos con el Señor y con los hermanos. Pues ahora ya no nos hermanan lazos de sangre, sino la savia divina que nos engendra en la lucha y en la escucha de la palabra de Dios. Para Jesús, María y sus hermanos no han dejado de ser familia. Jesús quiere mostrar que quienes se hacen hoy familia son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, son aquellos que tienen una experiencia de fe, aquellos que se unen a la iglesia. Esos son la nueva familia del Señor. Y vuelvo y repito, sin dejarlo de ser María y sus discípulos. Ellos son familia porque si vamos al caso de cumplir o no cumplir la voluntad de Dios, ¿cuál fue la voluntad de Dios en la que se cumplió en la Virgen María? Ser la madre de Dios. Y sin duda alguna, pues María no es solamente madre por el hecho de llevar a Jesús en su vientre, no solamente por eso, sino porque María también cumplió la voluntad del Padre y la sigue cumpliendo. Por eso en este día es importante que podamos revisar hasta qué punto nosotros, sin duda, no dejamos de ser familia o parte de esta gran familia que es la Iglesia. Pero en ese sentido, dice el Señor: estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, esa pregunta a veces nos cuesta encontrarle respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre? Y fijémonos, veamos nuestras acciones, veamos nuestras actitudes en la iglesia, veamos nuestros comportamientos, veamos nuestra manera de actuar, de relacionarnos. Y en ese sentido, viéndonos, ahí podemos mirarnos y decir: ¿estoy cumpliendo con la voluntad de mi Padre? Es decir, si formo estos son mi hermano, mi madre y mis hermanos. Es decir, esta es mi nueva gran familia. Y dentro de esa gran familia, ¿cómo estamos en familia? ¿Cómo nos tratamos en familia? Es decir, dentro de la iglesia. Si yo les preguntara, ¿cómo está la familia hoy en día? ¿Cómo está esa familia que hay en nuestra casa? Y puede que hayan diferencias, hayan actitudes, hayan comportamientos inadecuados como familia.
y estamos buscando la unidad de la familia. Pues cabe preguntarse, porque ahora esta es la gran familia de Jesús, que es la iglesia. ¿Cómo está esta gran familia? ¿Cómo me relaciono yo con los demás? ¿Cómo comparto yo con los demás? En la iglesia siempre hay que resaltar que la iglesia es una puerta abierta para que todos los que entren a ella se sientan en familia, se sientan en casa y no se sientan en un lugar donde hay poder, donde hay dominio, donde hay el que quiere resaltar, el que quiere sobresalir. En eso un cristiano no debe encontrar en la iglesia. Eso no lo debe encontrar un cristiano en la iglesia. En la iglesia, un cristiano, un hermano que entra por la puerta de la iglesia, debe encontrar fraternidad, debe encontrar amor entre hermanos, debe encontrar fraternidad. Y ojalá que eso para nosotros sea fundamental. Incluso el que va a entrar a la iglesia sea consciente de que entra o viene a la iglesia para ser hermano, para ser amigo, para estar con los demás. Y aunque a lo mejor dentro de la familia de la iglesia encuentre antitestimonios, sepa que eso pues no define la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? En la lectura de los Hechos de los Apóstoles dice, hay testimonios de los que están integrándose a la gran familia de la iglesia. ¿Y cuál es ese testimonio? Uno de ellos es, miren cómo se aman, miren cómo se quieren, miren cómo se ayudan, miren cómo son amigos. En esa lectura de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que ninguno pasaba necesidad. Todos compartían lo que tenían. Eso es ser familia, eso es ser iglesia. Y ese, querido hermano y hermana, ese ideal no se ha terminado. Ese ideal debe permanecer en la iglesia, debe permanecer en la comunidad. Ojalá que eso nos defina a nosotros. Que el que aún no ha entrado por la puerta de la iglesia, que el que está un poco alejado de la iglesia, cuando nos vean saliendo de misa, o entrando a misa, o en la misa, cuando nos vean en la calle, entre hermanos, entre un grupo de apostolado, entre una familia, entre amigos, digan, mire cómo se aman, mire cómo este hermano habla bien, mire este hermano que de su boca no salen palabras obscenas, no salen chistes de doble sentido, mire este hermano cómo es educado. Que eso sea lo que digan de cada uno de nosotros, porque esas cosas sencillas hacen mucho. Esas cosas sencillas nos definen a nosotros como verdaderos cristianos, porque ¿de dónde le viene a este hombre, a este hermano, a hermana, la educación? ¿De dónde le viene a este hermano la manera bonita de hablarle a los demás? Y que la respuesta sea porque yo voy a la iglesia, porque yo formo parte de esta gran familia. Y que cuando nos vean, que no sea todo lo contrario. Mire cómo se odian, y son hermanos, y son de la iglesia, y van a misa, porque esas son las cosas que más se repiten en la sociedad, cuando deberían repetirse las cosas buenas por el hecho de dar testimonio desde lo que recibimos en la familia que es la iglesia. Pidámosle pues al Señor que cada día nos haga sentir miembros de la iglesia y que podamos sumar a esta gran familia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.